Él stalkea su perfil casi todos los días. Abre y cierra Instagram en segundos, solo para ver si hay algo nuevo. No da a me gusta, no comenta, no escribe. Pero mira, siempre mira. Y si ella sube una foto con otro, la mandíbula se le tensa. Respira hondo y se dice a sí mismo, me da igual. Pero no le da. Un hombre que aún está enamorado guarda ese amor como un contrabando emocional. Nadie puede saberlo. A veces ni él mismo. Y aún así, está ahí. En la ropa que no tiró, en las canciones que salta, en la manera en que menciona su nombre, con una neutralidad ensayada. Esa frialdad calculada es solo la punta del iceberg. Debajo de ella hay un volcán. Carl Jung decía que todo lo que no enfrentamos en nuestro interior se manifiesta como destino. Entonces, cuando un hombre niega ese sentimiento, no está solo evitando a la ex, está evitando mirar su propio abismo, la sensación de fracaso, la herida narcisista, el miedo de no volver a sentir lo mismo. La primera cosa que un hombre enamorado no admite, y tal vez la más dolorosa, es que todavía espera. No lo dice a nadie, pero carga con la esperanza secreta de que ella regrese. No hoy, quizás no mañana, pero en algún futuro azaroso donde todo se alinee sin que él tenga que humillarse. Ese tipo de espera es silenciosa pero ocupa espacio. Evita nuevas relaciones profundas. O entra en una pero mantiene una distancia segura. Compara, juzga, sabotea. Porque todavía hay alguien viviendo en su corazón y no quiere admitirlo ni bajo amenaza. La clave aquí es simple pero brutal. La espera mata la presencia. Mientras espera un regreso improbable, no vive el ahora, no se entrega, no se cura. Y esa espera fantasma se convierte en una prisión con celdas de silencio y orgullo. Imagina un espejo sucio. Intenta mirarse pero no se ve con claridad. Todo lo que percibe es una versión distorsionada de sí mismo. El tipo que ya superó, que sigue adelante, que está tranquilo. Pero quien realmente se ha curado no necesita decirlo. Solo quien sangra en silencio necesita repetirse que está bien. Puede que incluso esté saliendo con otra, puede decir que pasó la página, pero en el fondo solo está cambiando los muebles de lugar dentro de la misma casa vacía. La comparación es invisible, pero constante. La forma en que ella reía, cómo lo miraba cuando decía tonterías, el olor específico que dejaba en la almohada, extraña todo eso, y peor aún, intenta encontrar rastros en otras personas. Jung hablaba de la proyección como uno de los mecanismos más crueles de la psique. No ve a la mujer actual como es. La ve a través de un filtro. Se parece. No tiene aquel encanto. Me recuerda. Pero el pasado se infiltra en el presente y contamina. Porque el amor no resuelto se convierte en fantasma. Y los fantasmas atormentan. Ese hombre muchas veces no se da cuenta de que está usando a una nueva persona como escenario para revivir un guión antiguo. Inconscientemente trata de forzar situaciones, frases, hábitos. No es intencional, pero es real. Y esa comparación constante le impide vivir el presente con plenitud. Visualiza un espejo roto. Cada fragmento refleja una imagen incompleta. Así percibe el presente, fragmentado por lo que aún no ha sanado del pasado. Comparar es la forma más eficaz de mantener un vínculo disfrazado con alguien que ya se fue. Tercera cosa que no admite. Todavía guarda algo de ella. Una blusa olvidada, una carta antigua, una captura de conversación guardada en un álbum oculto. Puede ser incluso solo un llavero. No importa el objeto, importa lo que representa. Un vínculo que se rehúsa a cortar por completo.
Jung decía que los símbolos tienen un poder arquetípico profundo. Condensan emociones, significados, memorias. Ese objeto guardado no es solo recuerdo, es tótem. Es un símbolo silencioso de un amor que no enterró. Y mientras ese símbolo exista, parte de él quedará anclada ahí, presa de una versión idealizada de la relación. Puede que no mire ese objeto todos los días, puede incluso olvidar dónde lo guardó, pero sabe que está allí. Y eso basta para mantener abierto el canal entre lo que fue y lo que podría haber sido. Al inconsciente le encantan esas puertas entreabiertas. La metáfora aquí es simple. Imagina una casa cerrada pero con una ventana sin traba. La energía entra. El recuerdo entra. La nostalgia también. Guardar algo de ella es mantener esa ventana abierta. Y mientras eso exista, él nunca estará solo, porque el pasado siempre estará sentado en el sofá de la sala. Cuarta cosa que no admite. Todavía revisita momentos en soledad. Va manejando y de repente suena esa canción y recuerda el día en que viajaron juntos, cuando ella durmió en el asiento del copiloto, cómo sonreía cuando él se equivocaba de camino. No se lo cuenta a nadie, pero revive esos momentos con detalle, casi como un ritual íntimo. Jung llamaba a esto el retorno al complejo emocional, un conjunto de memorias que se agrupan con fuerza y arrastran al sujeto hacia atrás. Ese retorno es casi hipnótico. No es racional, es emocional. No quiere volver, pero vuelve, porque allí aún hay algo que late. Esas revisitas mentales son como regresar a un cuarto antiguo, oler la ropa, tocar las paredes. Sabe que ya no vive allí, pero parte de él todavía habita en ese espacio, porque allí se sentía visto, querido, completo. Es como abrir un libro ya leído solo para releer un pasaje favorito. Dice que ya no siente nada, pero recuerda cada coma de una memoria. Y eso delata más que 1000 palabras. Quinta cosa que él no admite. Todavía siente celos. Ve a una foto de ella con otro y el estómago se revuelve, la mandíbula se tensa. Cierra la aplicación y finge indiferencia. Pero por dentro algo arde. Y no es rabia. Es deseo mezclado con pérdida. Es la sombra proyectando lo que él no quiere sentir. Jung nos recuerda que la sombra carga todo lo que reprimimos, incluso los celos, la envidia, el miedo a ser reemplazado. Ese hombre puede reírse del nuevo novio de ella, hacer bromas, minimizar al tipo, pero esa burla no es más que un disfraz para un dolor que aún no sabe nombrar. Porque en el fondo no quiere que ella sea feliz con otro, quiere que sufra su ausencia, que lo extrañe, que se dé cuenta de cuánto hacía diferencia. Ese deseo es humano, pero él se niega a admitirlo. Por orgullo, por defensa. Imagina a un niño que ve a alguien jugando con su juguete favorito. Aunque ya lo haya dejado de lado, siente una punzada de posesión. Así es este hombre. Dice que no le importa, pero le importa. Y los celos silenciosos son el síntoma más fuerte de un amor que aún vive. Sexta cosa que él no admite, todavía analiza los errores de la relación. A solas, piensa, podría haber hablado menos. Ella merecía más escucha. No debí reaccionar de esa manera. Pero no lo verbaliza, porque admitir que se equivocó sería aceptar que perdió algo valioso por fallas propias, y eso duele. Ese autojuicio silencioso es el anuncio de la función trascendente que Jung tanto valoraba, el momento en que el yo comienza a dialogar con el inconsciente para generar transformación. Pero muchos hombres se bloquean en ese punto, prefieren mantener la culpa escondida antes que enfrentarla con valentía. Revisitar los errores es doloroso. Es como reabrir una herida mal cicatrizada. Pero también es señal de que aún hay afecto.
Quien ya no siente nada, no piensa más en eso. Él piensa, casi todos los días, y trata de entender dónde se perdió. Ese proceso interno es como un laberinto. Entra buscando una salida, pero cada recuerdo lo lleva a un nuevo pasillo de reflexiones. Y allí, en el silencio de la madrugada, entre una canción y un sorbo de café, entiende, todavía importa. Y mucho. Séptima cosa que él no admite. Todavía se imagina con ella en el futuro. Sí, ¿ya pensó? ¿Y si nos reencontráramos dentro de unos años, más maduros, más preparados? Esa fantasía es una de las más difíciles de eliminar, porque no duele como la nostalgia. Conforta, alimenta, da sentido al presente sin sentido. Jung llamaría esto imaginación activa, un tipo de elaboración simbólica que el inconsciente utiliza para lidiar con el dolor. Esa visualización no es delirio, es un mecanismo de supervivencia, pero también puede ser una trampa. Él no se lo cuenta a nadie, porque parecería débil, infantil, demasiado soñador. Pero esa imagen mental, los dos reenculitrándose por casualidad, sintiendo que aún hay llama, es un refugio, una droga emocional. Es como encender una vela en un cuarto oscuro. No resuelve el problema de la luz, pero alivia momentáneamente el miedo a la oscuridad, solo que mientras alimenta esa llama, se impide encender otras, vivir nuevas historias, crear nuevos futuros posibles. Y ese hombre, atrapado entre el pasado que no acepta y el futuro que no construye, sigue estancado, fingiendo que está bien, pero soñando en silencio. Ahora que hemos desnudado las 7 cosas que un hombre aún enamorado no admite, es preciso tocar el punto más invisible y más transformador, el impacto silencioso que todo esto tiene en su identidad, porque un amor no elaborado no solo permanece vivo, moldea, distorsiona, sabotea. Ese hombre puede mudarse de ciudad, iniciar otra relación, sumergirse en el trabajo, transformar el cuerpo, viajar por el mundo, pero nada de eso es movimiento real si todavía está emocionalmente congelado en una relación que ya terminó en el plano físico, pero sigue activa en el plano psíquico. Y aquí volvemos al núcleo de la psicología profunda de Jung, la individuación, es decir, el proceso de llegar a ser quien uno es. Ningún hombre alcanza su versión más íntegra mientras carga un afecto congelado en el inconsciente. Ese amor silencioso actúa como ancla, impide, sabotea, divide y, más aún, distorsiona la manera en que se ve a sí mismo. ¿Sabes lo que sucede con frecuencia? Empieza a odiarse, no por seguir amando, sino por seguir siendo afectado. Eso genera un conflicto interno brutal. Ya no debería sentir esto. Ha pasado tanto tiempo. Ella ya está con otro. Yo debería estar feliz, pero el corazón no sigue la lógica del reloj. El inconsciente tiene un tiempo propio, y cuando se reprime, transforma afecto en sombra, y sombra en repetición. Ese hombre, aún sin darse cuenta, va buscando inconscientemente mujeres parecidas, relaciones parecidas, finales parecidos, porque lo que no se resuelve, se repite. Entonces, ¿cómo romper ese ciclo? Con un gesto que parece pequeño, pero es revolucionario. Mirar de frente lo que aún siente, sin juicio, sin prisa, sin culpa, solo reconociendo. Sí, todavía amo. Esa frase, dicha en silencio, tiene el poder de disolver años de rigidez emocional. Y ahí viene la clave práctica, la visualización de liberación. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos, respira hondo. Visualiza a la persona frente a ti, no como ideal, sino como humana, con errores, miedos, límites. Mira esa escena con compasión, no con deseo, y di mentalmente: honro lo que vivimos, pero ahora me permito seguir. Repítelo tantas veces como sea necesario. Va a doler,
vendrán lágrimas, pero así es como se empieza a cortar el cordón. Porque amar en silencio, cuando el otro ya siguió adelante, no es prueba de fuerza, es prisión emocional. Y la libertad solo llega cuando la verdad se dice, aunque sea solo para uno mismo. Ese hombre necesita entender que no hay nada de malo en seguir sintiendo. El problema es dejar que ese sentimiento moldee su vida en secreto. La sanación comienza con la luz, y la luz entra por la grieta de la aceptación. Llegamos al punto en el que muchos desisten, el umbral entre reconocer y actuar. Muchos hombres llegan hasta aquí, entienden todo, sienten todo, se emocionan, pero se detienen, porque el siguiente paso exige lo que más temen: exposición emocional, acción real, transformación irreversible. Por eso Jung decía que el encuentro con el self es, inevitablemente, una experiencia de dolor. No porque el self hiera, sino porque exige la muerte de las máscaras. Y un hombre que pasó años fingiendo que superó, necesita, antes que nada, dejar caer esa máscara. Y eso, en la práctica, significa abrirse, hablar, escribir, compartir, buscar ayuda. Este proceso de sanación no es solitario, aunque empiece en silencio. Se necesita espejo, intercambio, comunidad, un espacio seguro para nombrar lo que nunca fue dicho. Por eso, si este contenido te tocó, si te reconociste en algún pasaje o viste a alguien reflejado aquí, compártelo. No para difundir una idea, sino para abrir puertas de conversación. Los hombres necesitan espacios donde puedan decir, sí, todavía amo, sí, todavía duele, sí, todavía espero, sin miedo a parecer débiles, porque ahí empieza la verdadera fuerza. Y si quieres profundizar en este proceso, seguir en este camino de individuación, comprender cómo los afectos inconscientes moldean tu vida, cómo la sombra te manipula, cómo las proyecciones sabotean tus relaciones, entonces suscríbete a nuestro canal, active las notificaciones, envía este video a un amigo que necesite escucharlo ahora, no por compromiso, sino por liberación. Porque cuando un hombre empieza a reconocer lo que siente, tira de un hilo que puede deshacer años de repetición inconsciente. Y tal vez, solo tal vez, ese es el primer gesto real de amor, por sí mismo. Llegamos al final de este recorrido, pero si pusiste verdadera atención, ya entendiste, no estamos hablando solo de un amor no resuelto, estamos hablando de un hombre dividido por dentro. Un hombre que aprendió a ser demasiado fuerte por fuera y demasiado sordo por dentro, que transformó el sentimiento en secreto, el secreto en silencio y el silencio en identidad. Este hombre no es débil, está condicionado. Desde temprano le enseñaron que llorar es debilidad, que demostrar amor es humillarse, que sentir es sinónimo de perder el control. Por eso, cuando un amor termina, pero el afecto permanece, no sabe qué hacer con ello. Entonces lo esconde. Encierra el dolor en un sótano psíquico y cierra la puerta. Pero Jung fue claro, todo lo reprimido se venga y regresa, en forma de angustia, de repeticiones afectivas, de autosabotaje. Por eso tantos hombres viven como una especie de zombies emocionales. Funcionan, trabajan, salen, tienen pareja, pero por dentro están congelados en un tiempo que ya pasó. Son como relojes que se detuvieron en el minuto en que perdieron lo que no supieron elaborar. Y aquí entra un punto crucial de la psicología junguiana. El amor no es solo una emoción, es un portal. Un arquetipo profundo que, cuando se vive con verdad, nos transforma. Pero cuando se niega, nos paraliza. El hombre que aún ama, pero no lo admite, no está solo en sufrimiento amoroso. Está interrumpiendo su proceso de individuación. Porque amar a alguien es verse a través del otro. Es mirar tu sombra en los espejos de la convivencia. Es confrontar tu propia limitación, el miedo a la pérdida, el deseo de fusión y la necesidad de separación. Ninguna relación verdadera pasa impune por estas capas. Y ninguna ruptura deja el corazón intacto si el amor fue real.
Lo que este hombre necesita entender es que no hay ninguna vergüenza en seguir amando. El problema no es el afecto, es la estancación. Es usar ese sentimiento como escudo contra el presente, como fuga del autoconocimiento. Él puede y debe amar, pero de un modo que lidere, no que encadene. Por eso la propuesta aquí es simple, pero radical. Reconoce tu dolor como parte de tu camino, no como un desvío. Mira ese amor con ojos de aprendiz, no de víctima. Pregúntate, ¿qué me mostró esta relación sobre mí? ¿Dónde fui verdadero? ¿Dónde huí? ¿Qué sigo esperando? Porque es respondiendo a estas preguntas que te acercas a tu self, esa instancia interior que Jung describió como la totalidad del ser, a la que solo se llega cuando dejamos morir lo que ya no sirve. Y si sientes que aún estás atado a alguien, prueba este ejercicio. Cierra tus ojos. Visualiza a esa persona frente a ti. No la idealices. Mírala con humanidad. Ahora, acércate a ella. Di todo lo que nunca dijiste. Sin censura. Permite que las palabras salgan, aunque sea en silencio. Di lo que sentiste, lo que dolió, lo que quedó pendiente. Después, di lo más difícil. Ahora, te libero de mí y me libero de ti. E imagínate regresando a ti mismo, como si hubieras ido demasiado lejos y ahora volvieras a casa. Repítelo por días, semanas si es necesario, hasta que el afecto deje de doler, hasta que se transforme en gratitud, hasta que ya no sea una cadena, sino solo parte del camino. Esa es la verdadera liberación. Porque el final de un amor solo se convierte en el inicio de algo nuevo cuando se reconoce por lo que fue, un espejo. Y los espejos, como decía Jung, no son para vivir dentro de ellos, son para mirarse, comprender y seguir adelante. Si llegaste hasta aquí, quizá ya estés en el umbral de tu próximo nivel, no de relación, sino de conciencia, y ese nivel solo se alcanza con verdad. No necesitas sanarlo todo hoy, solo necesitas decidir que ya no vas a huir.